Hola amigos y amigas de las redes sociales, bienvenidos a una sesión más del análisis de coyuntura con tu profe de Rey. Amigos y amigas, esta noche, este miércoles, vamos a analizar cómo se hace la política en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, la superpotencia del mundo, y para ello intentamos desmitificar algunas cosas. Normalmente desde América Latina, cuando vemos a los países anglosajones, pensamos que el nivel de poder que tiene el presidente de ese país o de países anglosajones es igual de fuerte que el presidencialismo que existe en los países en América Latina. Sin embargo, pues no es así. Y justamente para ello, pues tenemos una invitada de lujo, que es la doctora Patricia Escamilla Ham, quien nos va a hablar justamente de cómo se hace política en los países anglosajones y particularmente en Estados Unidos, desde asuntos como cabildeo, asuntos como relaciones públicas, la creación de grupos de amigos justamente para que haya una simpatía o una buena predisposición desde estos centros de poder hacia los países que quieren impulsar su propia agenda política en Washington, D.C., por ejemplo, y pues de algunos otros asuntos de política del día a día. Doctora Patricia Escamilla Ham, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Gracias. Yo te agradezco a ti que me hayas invitado y a tu público que nos dedica un tiempo para hablar de estas cosas que a nosotros nos parecen tan interesantes, pero que no son generalmente de conocimiento de todos, ¿no? Pues miren, amigos, amigas, para que vean, digamos, el nivel de invitada que tenemos, voy a leer una breve semblanza curricular de ella para posteriormente pasar a las preguntas que le quiero hacer, doctora Patricia. La doctora Patricia Escamilla Ham es especialista en cooperación México-Estados Unidos en materia de seguridad y defensa, hay que decirlo, en asuntos de seguridad en México, crimen organizado y crimen transnacional y también en política migratoria. De hecho, yo conocí leyendo la obra publicada de la doctora Patricia Escamilla Ham justamente en el tema migratorio, en el tema de las diásporas. Ella es académica, investigadora y consultora independiente. Ha trabajado o ha hecho consultoría para la Organización de los Estados Americanos en Washington, D.C. Es miembro fundador, investigadora principal de la red binacional US Mex Border Policy Network y también fue profesora e investigadora del William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies en la National Defense University en Washington, D.C. Y como especialista en asuntos de seguridad y México, en este centro fue responsable de informar a funcionarios del Departamento de Defensa y de otros departamentos del gobierno de Estados Unidos, así como a funcionarios de gobiernos latinoamericanos en Washington, D.C. y, bueno, pues otros países y en otros países. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues, si alguien conoce cómo se mueve la política en todos los niveles, en el nivel municipal, en el nivel estatal y en el nivel nacional, desde las entrañas del gigante, desde Estados Unidos, pues es la doctora Patricia Escamilla, y justamente por esta razón, pues le vamos a hacer algunas preguntas al respecto. Doctora Patricia Escamilla, cuando hablamos de la caja negra en política en Estados Unidos, ¿a qué nos referimos? Bueno, entre los académicos en Estados Unidos se le llama al proceso de política, de la formulación de la política exterior como una caja negra. Y se entiende que es como una caja negra porque nadie sabe exactamente qué hay adentro de la caja, su contenido es negro. Y esto lo que quiere ilustrar es que el proceso es bastante complicado, participan muchos actores, no es nada más el Ejecutivo y el Congreso, sino muchos actores adicionales, y de una forma u otra buscan influir en las decisiones que eventualmente se van a tomar. Entonces, por eso se le dice que es como una caja negra. Nadie sabe, muchos factores entran a la caja, pero no sabe qué pasa adentro y de repente emana una política exterior.
como lo decía en la introducción, doctora Patricia, desde América Latina pensamos que el hiperpresidencialismo que existe en nuestros países también se replica en los países anglosajones. ¿Esto aplica en el caso de Estados Unidos? ¿Hay hiperpresidencialismo o el presidente es una figura más de las tantas de relevancia que hay en este país? Bueno, el presidente de Estados Unidos tiene un poder mayor al que tienen otros actores, pero no es superpoderoso. El Congreso, ¿no?, que se compone de dos cámaras, es un poder que balancea el poder del presidente. Y no solo los actores, el Ejecutivo y el Congreso participan en el proceso, en la toma de decisiones de política exterior, sino que también hay otros actores que ni siquiera pertenecen al gobierno, son actores de la sociedad civil. Y en este sentido, la Constitución les otorga un rol legítimo en el proceso de toma de decisiones. Entonces, estamos pensando que el presidente es una figura que tal vez al exterior es muy fuerte, el presidente de los Estados Unidos, y casi hay que poner atención a todo lo que diga porque va a tener su respectivo impacto en la región del mundo de la que hable. Sin embargo, al interior, doctora Patricia, al interior, ¿cómo está esta fragmentación de poder político en Estados Unidos? Bueno, al igual que en México, el sistema político identifica tres poderes que deben balancearse: el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Y la idea es que se den un balance entre los tres para que todos tengan, no sea digamos, como un autoritarismo en el que solo uno de los poderes ejerce fuerza. Sin embargo, en la toma de decisiones tanto de políticas domésticas como de políticas exteriores, funciona un sistema pluralista que prácticamente lo que hace es permitirles a todos los actores de la sociedad que quieran participar, que tengan intereses, que quieran promover en la toma de decisiones, que puedan jugar ese papel. En Estados Unidos hay un sistema de actores no gubernamentales que participan en la toma de decisiones. Y es interesante porque en Estados Unidos esto es una tradición de años, de muchísimos años. En México no había ese sistema hasta relativamente reciente, en los años recientes, ¿no?, a principios de los 2000 más o menos. Pero en Estados Unidos el sistema político les abre un espacio a los que llamamos cabilderos. Los que cabildean, o sea, promueven ciertas políticas o legislación en el Congreso o en el Ejecutivo, que ellos, que les conviene a sus intereses. En este caso hablamos de cabilderos, en la palabra es lobbyist, que muchas veces la he escuchado en México, lobistas, pero se refiere a cabilderos profesionales y a grupos de interés. Son diferentes, pero ambos hacen lo mismo, cabildean. El cabildeo, como dije hace un momento, es la práctica de tratar de influir en la toma de decisiones para que se decida un resultado que buscan los cabilderos o los grupos de interés. En este caso, la principal función, digamos, de un cabildero, por ejemplo, en el Congreso, alguien que está cabildeando en el Congreso, es tratar de que se escoja una legislación
que sea la que cuente con nuestro apoyo, o el apoyo de los cabilderos. Y en segundo lugar, que el Congreso la apruebe. O sea, primero que la considere una iniciativa, una legislación con ciertas características y con cierta, digamos, línea de política exterior. Y en segundo lugar, que se apruebe. O sea, que se generen los votos necesarios para que el Congreso apruebe tal legislación. Ese es el principal, el último objetivo de los cabilderos no gubernamentales, ya sean cabilderos profesionales o grupos de interés. Doctora Patricia, yo quisiera comentar algo ahora que estamos entrando al terreno de los cabilderos y de estos diferentes actores no estatales que también forman parte de la toma de decisiones. Quisiera comentarle a la gente cómo la conocía usted en la ciudad de Washington, D.C., cuando estaba haciendo yo mi trabajo de campo para la tesis doctoral. Pues resulta que tenemos una amiga en común muy querida que organizó una cena en su casa y me invita diciéndome que va a ir una profesora que es experta en materia de cabildeo, en materia de lo que hacen los grupos de interés justamente en Washington y que me interesaría conocerla. Pero resulta que yo a esa profesora, a esa persona de la que me hablaba nuestra amiga en común, yo la había leído hacía unos 7 u 8 años atrás y me había interesado mucho porque había trabajado en temas de cabildeo de los grupos de interés pro-Israel en Washington, cómo cabildean los grupos de interés pro-Israel en Washington para incidir en la agenda política, de política exterior sobre todo, hacia el Medio Oriente de Estados Unidos y también de la diáspora cubana, cómo los cubanos cabildean desde Washington para influir la política de Estados Unidos hacia la isla de Cuba. Y resulta que cuando me la presentan, pues yo la veo como una invitada más, etcétera, hasta que usted se presenta y me dice que es su nombre Patricia Escamilla Ham. Y entonces me acordé mucho de la autora a la que yo había estado leyendo en materia de cabildeo. Y me impresionó mucho porque para entonces eran muy desestimados los estudios sobre las diásporas, estas comunidades transnacionales que cabildean desde Washington para tener efectos políticos o económicos hacia sus lugares de origen y también sobre la efectividad del cabildeo, porque justamente por este hiperpresidencialismo que tenemos en los países de América Latina, en América Latina mucho es de solamente llegarle al presidente y si se convence el presidente, pues entonces ya está. En cambio, en Estados Unidos, pues se va construyendo todo un andamiaje para justamente aterrizar esa influencia en la política exterior. Y resulta pues que era usted. Usted era la famosa Patricia Escamilla a la que yo venía leyendo desde hacía años atrás y tuve la oportunidad de conocerla hasta que nos encontramos casualmente en esa escena en Washington. En ese contexto, doctora Patricia, ¿cuál fue su experiencia de estudiar, por ejemplo, a la diáspora cubana o a la diáspora judía en el tema del cabildeo en Washington? ¿Cómo los observó? ¿Qué le llamó la atención? Bueno, primero que nada, me gustaría contar también, no es una anécdota, pero es una experiencia que recuerdo que cuando nos conocimos, bueno, tú y yo nos dedicamos horas y días eternos a platicar sobre nuestros temas de investigación. Y recuerdo que hablamos mucho sobre la diferencia entre los grupos de interés y los cabilderos profesionales. Recuerdo mucho eso. Y bueno, es interesante porque ahorita en el que si hablamos del caso de los cubanos y de los judíos, podemos recalcar que hay dos tipos de cabilderos no gubernamentales, ¿no? Unos, como dije, son los cabilderos profesionales, que son los que se dedican a cabildear como profesión, de eso viven, del cabildeo. Y están, por otro lado, los grupos de interés que son profesionales en su labor, pero no lo hacen como forma de vida, no es su profesión, sino que lo hacen porque tienen intereses y causas propias que quieren promover en Washington. Uno de esos, bueno, tu audiencia probablemente ha escuchado el nombre por nombre a varios de los grupos de
de interés. Está, por ejemplo, la industria farmacéutica, que ahorita en tiempos de COVID han sido un actor predominante en toda la discusión del COVID, cómo proceder, qué medicamentos utilizar y qué vacunas encontrar. Entonces, también están la Asociación Nacional del Rifle, que también en México la hemos escuchado mucho, porque son el cabildeo, el lobby más importante para presionar al gobierno de Estados Unidos a que se sigan permitiendo el contrabando de armas hacia México. Están también los grupos religiosos. Gay, por ejemplo. Exacto, exacto. Y están los grupos, lo que les llamamos los grupos de interés étnicos, que son grupos formados por personas de un cierto origen étnico y que se identifican como tales en su labor política. Por ejemplo, mencionaste a los cubanoamericanos, están los judíoamericanos, están los latinos, están los armenios y están los griegos, por ejemplo, ¿no? Son algunos de los más conocidos. Estos grupos de interés étnicos también los podemos llamar diásporas. Tú y yo hemos usado mucho el concepto de diáspora. Una diáspora es un grupo de personas que viven en Estados Unidos, que son nacidas en Estados Unidos o inmigrantes nacidas en el país, en el extranjero, pero que comparten lazos étnicos entre ellos y comparten lazos con el país de origen. Por ejemplo, la diáspora mexicana. La diáspora mexicana se compone más o menos de 37 millones de personas de origen mexicano, unas nacidas en Estados Unidos y otras nacidas en México. A eso se le llama la diáspora mexicana y en algunos casos la diáspora mexicana ha funcionado como grupo de interés. Algunos de sus componentes se han organizado como grupos de interés para cabildear en el Congreso y ante el Ejecutivo. Están también otro grupo de interés que, por cierto, es el que se considera como el modelo de grupo étnico de interés y como el modelo de la diáspora, que son los judíoamericanos. Es un grupo muchísimo más chico que el de origen mexicano. Son solo 7,5 millones de personas de origen, bueno, de cultura o de religión judía. Sin embargo, se les considera como los más influyentes de todos los grupos étnicos y podría decirse que también de los grupos de interés en general. Y generalmente cabildean respecto a políticas estadounidenses que afectan a su país ancestral, que es Israel. Ese es un modelo que se ha utilizado para fomentar que otras diásporas se dediquen al cabildeo. Mencionabas a los cubanoamericanos. Cuando después de la Revolución Cubana llegaron muchos exiliados cubanos a Estados Unidos y como por 1980 el presidente Reagan los llamó y los animó a que formaran un grupo de interés precisamente para influir en la política de Estados Unidos hacia Cuba, hacia la Cuba castrista. Y de ahí se puede, hay muchos otros ejemplos. Uno de los más interesantes para mí, desde mi perspectiva como mexicana, es el de los mexicanos,
porque en 1990 el presidente Carlos Salinas de Gortari y el presidente George Bush decidieron negociar un tratado de libre comercio, Telecan. Y lo primero que le recomendaron al presidente mexicano es que tenía que cabildear a la diáspora mexicana. O sea, tenía que cortejar a los líderes y a las organizaciones que se consideraban como mexicoamericanas para generar apoyo entre ellos, porque en la mentalidad del presidente y de sus funcionarios de Estados Unidos era necesario, porque el apoyo de las diásporas se creía que era muy importante para poder generar política exterior hacia el país de origen. Entonces pensaban que los mexicanos en Estados Unidos tenían que apoyar al Telecan con México, y que si no lo apoyaban, entonces no se iba a lograr el voto en el Congreso. Igualmente, en el caso de los cubanoamericanos, había el entendido de que se tenía que prestar mucha atención a los cubanoamericanos para determinar qué política debía seguir Estados Unidos. Y bueno, en general esa ha sido la tendencia y la importancia que han tenido los grupos de interés étnicos. Doctora Patricia, dos cositas que quisiera comentar. Bueno, primero, que usted conoce temas de migración, porque además, esto me faltó decirlo y quiero comentarlo, quiero traerlo a colación porque le voy a hacer alguna pregunta relacionada con ello. Usted también fue académica o investigadora de la University of California at Irvine, aquí en California, y también en Iowa State University. Además de que también fue docente en el Colegio de la Frontera Norte, y cuando trabajaba justamente en el Colegio de la Frontera Norte es donde se dedicaba al tema de la migración. Una diáspora, en ese contexto, una diáspora, ¿qué tan importante es como un intermediario para la política exterior de un país que se encuentra en asimetría frente a otro como Estados Unidos? En este caso, pues yo pienso en la diáspora mexicana porque somos mexicanos y pensamos en que en algún momento México desarrolle una estrategia agresiva o ambiciosa o amplia en Estados Unidos para influir la política de Estados Unidos con efectos hacia México. Pero pues está también la diáspora armenia, la misma diáspora judía de la que ya estamos hablando, la diáspora griega, los kurdos, los coreanos mismos que de pronto inciden en las relaciones de Estados Unidos a favor de Corea del Sur, pero en contra de Corea del Norte, o lo que se llamó también en algún momento el lobby chino de estos disidentes que, aunado a un grupo de estadounidenses, de anglos, favorecían a Taiwán en contra de la China continental. Bueno, pero no sé si esto solo sea casualidad o si realmente usted considera que las diásporas son importantes como herramientas auxiliares o complementarias de la política exterior de un país que intenta influir en la política de Estados Unidos. ¿Qué piensa al respecto? Es interesante pensar en las diásporas o grupos étnicos de interés como un instrumento que puede contribuir a los objetivos de política exterior de un gobierno. Entonces, habría que aclarar que las diásporas no siempre tratan de influir en la toma de decisiones del gobierno estadounidense a favor del gobierno del país de origen. Hay veces que exactamente hacen lo contrario, como es el caso de los cubanos. Los cubanos, los exiliados cubanos, que es un grupo particular que fueron los primeros que salieron de Cuba a raíz de la revolución, y salieron porque no estaban de acuerdo con la revolución. Entonces siempre han tratado de cabildear para que Estados Unidos castigue a la Cuba revolucionaria. Y el instrumento principal ha sido el embargo comercial que Estados Unidos le declaró a Cuba desde principios de los 60 y que hasta la fecha sigue en pie. Y de vez en cuando
se aprieta un poquito más, o en el caso del gobierno de Obama se soltó un poquito más, pero no mucho. Entonces, en otros casos, efectivamente, las diásporas pueden ser un instrumento muy útil, no porque sean manejables, porque el gobierno del país de origen necesariamente las pueda controlar, pero porque son aliados. Se pueden convertir en aliados del país de origen para lograr un fin común. El ejemplo principal en este caso serían los grupos judíos, las organizaciones judías de cabildeo. Casi todas las organizaciones creadas para influir en la política exterior de Estados Unidos son a favor de Israel. O sea que ellas cabildean para que la política de Estados Unidos hacia Israel o hacia la región, o sea, todo el Medio Oriente, ayude a alcanzar el objetivo de garantizar la sobrevivencia del Estado de Israel y a garantizar el predominio de Israel en la región, específicamente en el conflicto del Medio Oriente entre Israel y Palestina. Así que pueden ser muy útiles las diásporas como grupos de interés. Vuelvo a repetir, en el caso de Israel es un caso muy particular, porque es una diáspora peculiar, que no se parece en nada a la diáspora mexicana. En este caso, los 7,5 millones de judíos en Estados Unidos tienden a ser de clase media o de clase bien, digamos, económicamente. Gente de recursos, son muy activos políticamente, muy participativos en las elecciones y en todos los procesos políticos, y tienen dinero, muy organizados también, por cierto, muy organizados, y tienen dinero suficiente como para hacer contribuciones bastante significativas a las campañas electorales de candidatos y partidos políticos. Eso, el ser muy participativos políticamente y el tener dinero para hacer donativos, cambia digamos, la magnitud de su influencia. Se vuelven muy influyentes. En cambio, los mexicanos son otro tipo de diáspora, es una diáspora trabajadora, ¿no? De clase trabajadora. Como dije antes, algunos, bueno, la mayoría son nacidos en Estados Unidos y tienen derechos políticos, pero un gran porcentaje, como 11 millones, no son nacidos en Estados Unidos, son migrantes y muchos de ellos no tienen derechos políticos. Entonces, cambia la situación. La gente de clase trabajadora y por naturaleza migrante, pues no participan mucho políticamente y tampoco tienen dinero para donar a los candidatos políticos. Entonces, la influencia que pueda tener la diáspora mexicana es mucho menor que la que pueden tener los judíos. Y otra cosa también que importa es la relación que existe entre los gobiernos del país de origen y la diáspora. En este caso, hay una congruencia de intereses entre el gobierno de Israel y los grupos de interés judíos. En el caso de México, no siempre ha habido congruencia de intereses y la mayor parte del tiempo, hasta hace poco, ni siquiera había una relación entre los grupos de la diáspora y el gobierno mexicano. No quiere decir que no haya un potencial, sí hay un potencial, pero no es tan grande el potencial ni es tan fácil que se dé la relación de cabildeo en asuntos de interés mutuo. Ahora que mencionaba, por ejemplo, a las diferentes organizaciones judías, yo identifico a 3 como muy influyentes. Uno es el American Israel Public Affairs Committee, que se le conoce como el AIPAC.
el otro el AJC, American Jewish Committee, que trabaja también muy de cerca con la comunidad latina en Estados Unidos, y el J Street, que tiene una posición más crítica de Israel. Pero los menciono, doctora Patricia, porque generalmente la gente cree que hay políticos en Estados Unidos que de hecho sí, ¿no? Que tienen una tendencia por sus creencias religiosas y también ideológicas a favorecer a Israel. Pero con esto que usted está comentando, con esto que usted está diciendo, la participación económica en las campañas electorales, el manejo de medios de una imagen pública, me imagino que también condicionan incluso a aquellos que no tienen tanta simpatía con Israel a que políticamente, si quieren ser políticamente correctos, apoyen a Israel una vez que llegan a algún cargo de relevancia en Estados Unidos. ¿Es así mi percepción o es incorrecta? No, hay varios factores. Primero, obviamente, el electorado judío es muy importante porque votan generalmente en bloque, o sea, todos votan igual, más o menos. Por otro lado, porque tienen dinero y pueden contribuir a las campañas políticas. En Estados Unidos, una característica muy relevante y muy crucial en el sistema político es el de se permite dar donativos para las campañas políticas. Entonces, los candidatos, los partidos políticos, siempre están al acecho de los donativos y están constantemente pidiéndole a todos los electores que contribuyan para esto, para tal causa y todo. Entonces, claro que da influencia el poder tener dinero para comprar, en cierta forma, no, allá no se considera corrupción. En México todavía se ve como un tipo de corrupción, pero dar una contribución en Estados Unidos no se considera corrupción a menos que se dé a cambio de un favor específico. Por supuesto que ninguno de los grupos habla de favores específicos, pero es sobreentendido que se espera que en algún momento en el futuro pues vaya a retornarse el favor, digamos, ¿no? Que los políticos vean con más favorablemente las iniciativas de estos grupos, ¿no? Pero bueno, entonces, eso por un lado. Por otro lado, el Estado de Israel tiene una característica que definitivamente no se encuentra, no se da en el caso de México. El Estado de Israel y los judíos se empezaron a ver después de la Segunda Guerra Mundial como víctimas. Fueron víctimas de los alemanes, ¿no? Millones de judíos murieron a manos de los alemanes, a manos de los nazis durante el Holocausto. El Estado, no tenían un Estado, un país de origen, no existía un país llamado Israel, sino que fue solo hasta después de la Segunda Guerra Mundial que las naciones triunfadoras, los aliados, decidieron crear un Estado de Israel en lo que en ese momento era Palestina. Le cortaron un pedazo a Palestina y crearon el Estado de Israel. Entonces, desde esa perspectiva, en Estados Unidos se ha visto con mucha simpatía a los judíos y al Estado de Israel. Entonces, parte de eso también explica por qué la política exterior de Estados Unidos hacia Israel ha sido muy favorable y bastante perjudicial o negativa hacia los países que no tienen buena relación con Israel, por ejemplo, en este caso Palestina, que perdieron su territorio para que se los formaran el Estado de Israel. Entonces, está por un lado la presión de los grupos de interés judíos y está por otro lado la presión que viene, por ejemplo, de grupos cristianos evangélicos que apoyan mucho. Eso le quería preguntar, doctora. Sí. Justamente eso. Es decir, por un lado existen hechos que les permiten a ellos justificar el por qué Estados Unidos tendría que apoyarlos.
pero por otro lado también tejieron una red muy interesante en Estados Unidos de amigos de Israel, así Sí. como por ejemplo los armenios, ¿no? Amigos de Armenia. ¿Cree que a México le funcionaría crear un grupo, una cosa similar de amigos de México, pero formado por estadounidenses, por mexicanoamericanos que están en Estados Unidos en cargos importantes, o hay algo que se dificulta para que esto se pueda como replicar? ¿Cuál es el papel de la importancia de estos grupos de amigos de alguien? Yo creo que un grupo de amigos sería esencial para México, esencial. O sea, un grupo de interés, bueno, un grupo con intereses en México o por México, que conformado por diferentes, por ejemplo, pueden ser académicos, pueden ser empresarios, pueden ser grupos religiosos. De hecho, la AIPAC, por ejemplo, y otras organizaciones judías han formado alianzas con los mexicanos, o sea, se han hecho amigos tanto de los grupos de interés mexicanos en Estados Unidos como de los consulados. Pero sí, creo que sería fundamental que México cultivara un grupo de amigos para que cada vez que estuvieran en juego políticas que afectaran a México, que lo perjudicaran o que lo pudieran beneficiar, esos amigos fueran los que inmediatamente sacaran la cara por México y fueran al Congreso y fueran al Ejecutivo, porque como tú sabes, los gobiernos extranjeros por sí mismos no pueden cabildear. Ellos no son actores políticos en el sistema estadounidense. Entonces, un gobierno extranjero como el de México tiene que contratar cabilderos profesionales, pagarles para que hagan cabildeo a favor de México, o tiene que generar este grupo de amigos para que ellos lo hagan a nombre de México. Curiosamente, la idea de generar el grupo de amigos de México no ha sido muy exitosa con los gobiernos mexicanos. Yo recuerdo que pues en los últimos años de Calderón y durante los años de Peña Nieto, yo insistí mucho en la embajada que generaran este grupo de amigos. Platiqué con el embajador Sarucán y con el embajador Medina Mora, pero como que no hubo mucho interés, porque por un lado ellos, dentro de las embajadas, dentro de la Embajada de México en Washington, hay funcionarios encargados de las relaciones con el Congreso, por ejemplo, con la Casa Blanca. Entonces, para ellos eso era suficiente. Y yo nunca pensé que fuera suficiente, al contrario, pienso que México necesita toda la ayuda que pueda tener para influir en las decisiones de política hacia México. Y ahora en el gobierno actual en México, pues también he estado tratando de fomentar esta idea de que México debe crear un grupo de amigos, y sobre todo a unos meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y con la perspectiva de que el presidente actual se puede reelegir o quizás se elija a un presidente del Partido Demócrata, pues México necesita cabildear, digamos, para posicionarse de una manera más favorable ante el gobierno de Estados Unidos. Doctora Patricia, yo la leí a usted también en diarios como La Jornada, como La Opinión, incluso vi algunos análisis suyos en The New York Times, en el Christian Science Monitor, en Los Angeles Times y también en el National Public Radio, incluso hasta en el CNN y en Univision, y me llamaba mucho la atención. En algún momento le vi un concepto ahí que era el de revolving door o la puerta giratoria, y su importancia justamente para impactar también la política de Washington. Bueno, primero,
¿podría explicarnos para que la gente entienda qué es esto de la puerta giratoria en Washington, cómo se le conoce o cómo se le entiende y cuáles son sus dimensiones? Y también hasta dónde es moralmente ética y hasta dónde es legal o ilegal. Bueno, el concepto de la puerta giratoria se refiere a que los funcionarios de un gobierno que en un momento dado salen del gobierno, dejan de ser funcionarios gubernamentales, generalmente entran directamente a otros ámbitos en los que, digamos, en agencias directamente podrían decirse en cabilderos, se convierten en cabilderos, ¿no? O entran a empresas o centros de estudios donde se aprovecha su conocimiento del funcionamiento del gobierno, de quiénes toman las decisiones, cómo se toman, y eso es muy útil, muy valioso, sobre todo para las agencias de cabildeo. Tener, por ejemplo, al señor Bolton, que es, bueno, te voy a poner un ejemplo de alguien que yo conozco personalmente, de un colega mío en la Universidad Nacional de Defensa en Washington. Fue el primer funcionario en el gabinete, en la Consejo Nacional de Seguridad del presidente Trump, que estaba dedicado a los temas de América Latina. Pero no duró mucho, porque tuvo ahí un encontronazo con Trump y luego lo sacó, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Él era académico, había sido militar en su vida anterior y después se convirtió en académico. Tenía un doctorado, etcétera. Y sale del gobierno de Trump, inmediatamente le ofrecen diferentes puestos, ¿no? En agencias cabilderas, en centros de estudio, el CESIS, por ejemplo, que es en temas de seguridad, y pues él empieza entonces a funcionar gracias a que tiene todo el conocimiento que adquirió durante sus días en el gobierno. Eso es la puerta giratoria, porque entra por una puerta al gobierno, sale y entra por la otra puerta a la iniciativa privada, ¿no? A una agencia de cabilderos, y después puede regresar al gobierno de Estados Unidos. Y entonces se están girando, y es muy común. En el centro de estudios donde yo estaba en Washington, cada ratito llegaban funcionarios de muy alto nivel, por ejemplo, del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa, que habían salido, habían dejado el gobierno porque o los corrieron o porque X razón, y entonces, pues mientras les dan algo que hacer, se estaban ahí, tenían un escritorio y una oficina en el centro, y ahí estaban nada más o haciendo tiempo, esperando a conseguir otra cosa, ¿no? Entonces, eso es la puerta giratoria. Es legal, en Estados Unidos no hay ningún obstáculo para que entren y salgan del gobierno. En México, según entiendo, hace poco se estableció la legislación para prohibir que los funcionarios de alto nivel del gobierno entraran a trabajar a la iniciativa privada. Creo que tienen que esperar 5 o 10 años y no pueden tomar un puesto sobre todo en sectores de la iniciativa privada que estén relacionados con el trabajo de antes. Por ejemplo, el famoso Emilio Lozoya, que fue director de Pemex, no podría ahora entrar a una compañía de la industria energética y cabildear en México, porque ahí habría un conflicto de interés, ¿no? Entonces, si es legal o ilegal depende del sistema político y el país en donde se dé la actividad.
justamente, doctora, estaba pensando ahora que lo mencionaba, por ejemplo, cómo los fundadores de los think tanks, de los centros de investigación en Estados Unidos, tales, por ejemplo, como el Carnegie Endowment for International Peace o el Wilson Center, de pronto están llenos de funcionarios públicos o de exfuncionarios públicos, llegan y trabajan ahí y luego después hacen trabajos de consultores particulares, y hacen un poco también esta dinámica, ¿no? De la puerta giratoria. Por ejemplo, en México identifico la crítica del presidente López Obrador a personajes como Ernesto Zedillo, que forma parte de la privatización de los ferrocarriles y después se va a Estados Unidos y bueno, trabaja como académico en una universidad de prestigio, pero también entra a participar a la industria ferroviaria que justamente le sacó beneficios a México. O el caso mismo de Felipe Calderón, toda esta agenda de energías limpias, de políticas verdes que impulsó, haciendo incluso cambios a la normatividad acá en México, y después resulta que trabaja para estas empresas españolas en el mismo rubro en el que les fue abriendo el camino cuando fue presidente de la República. Un poco a esto se refiere entonces la puerta giratoria, aprovechar la experiencia en el sector público para apoyar al sector privado. Exactamente, lo has dicho muy bien, sí. Otro ejemplo es el embajador, ex embajador de Estados Unidos en México, que estuvo durante la época de Peña Nieto, Wayne, y que salió de su puesto de embajador, llegó Roberta Jacobson, y él pues se quedó sin chamba, entonces se fue al centro de estudios llamado el Mexico Institute, en el Wilson Center, y ahí está como investigador, podría decirse, pero aparte se le considera como asesor de diferentes empresas y asociaciones, y también se dedica mucho a dar consejería, ¿no? A hacer cabildeo en el Congreso. O sea que sí, él está aprovechando su conocimiento de México, sus años en México, para beneficio, digamos, de la iniciativa privada y del gobierno de Estados Unidos. O sea, para ir cerrando un poco la charla, Marcelo Ebrard pasó un tiempo, ahora que estuvo, digamos, en el sexenio de Peña Nieto, huyendo un poco de toda la presión política que le cargó Mancera y también Luis Videgaray y el presidente mismo Peña Nieto, cuando decían que le acusaban de haber sido él quien filtró información de la Casa Blanca, la famosísima Casa Blanca de Peña. Bueno, parte de estos años que estuvo fuera de México Marcelo Ebrard los pasó en Washington. Y otro personaje al que usted y yo nos encontramos en algunos eventos ahí en los centros de investigación, en los think tanks, sobre todo en el Wilson Center en Washington, fue a Lázaro Cárdenas Batel. Ambos ahora son muy cercanos del presidente de la República. Ambos conocen Washington. ¿Tiene usted conocimiento de cuáles sean las estrategias o el estado de cosas en materia de cabildeo de la administración de López Obrador? ¿Ha desarrollado estrategias de cabildeo? Y si sí, ¿a esto será que se debe el que Donald Trump sea muy agresivo contra China, sea muy agresivo incluso contra Putin, es muy agresivo contra Irán, contra Maduro? Pero a López Obrador, más allá de cuando le dijo Juan Trump, no lo ha tocado ni con el pétalo de una rosa, o cuando se dio la amenaza del 5% de aranceles, de aumento de aranceles, que después pues negociaron y se echaron para atrás. ¿Cree usted que la experiencia de estos personajes y las estrategias de cabildeo que desarrolló México sirvieron para mantener a Trump calmado con el caso mexicano? ¿O cuál es su hipótesis, doctora Patricia? Pues quiero pensar que sí, porque efectivamente, como tú dices, tanto Lázaro como Marcelo Ebrard estuvieron bastante tiempo en Estados Unidos, varios años, suficiente tiempo como para conocer más a fondo el sistema político estadounidense y cómo funcionan tanto el Congreso como el Ejecutivo. De hecho, Marcelo Ebrard en particular estuvo muy cercano al Partido Demócrata.
O sea que él también ha tenido la oportunidad de ver cómo funciona el sistema de partidos en Estados Unidos, que es muy, muy importante. No tengo yo información respecto a las actividades de cabildeo específicas que se estén llevando a cabo en cuanto a la contratación de cabilderos profesionales. Que yo sepa, no se ha contratado agencias de cabildeo profesionales. Como lo hizo, por ejemplo, el gobierno de Salinas de Gortari, se gastó un dineral en pagar cabilderos profesionales para ayudar a que se aprobara el Tratado de Libre Comercio. En este caso, yo no sé que el gobierno de México esté gastando ningún dinero en cabilderos profesionales. Sé que la embajada y los consulados están haciendo una labor muy intensa y muy importante de generar buenas relaciones con miembros del Congreso, con sus contrapartes en el gobierno, en el Ejecutivo, y los consulados sobre todo están haciendo una labor que se me hace bastante admirable en cuanto a las comunidades de mexicanos, migrantes y no migrantes, especialmente en el contexto del COVID. Han hecho unos programas bastante, digamos, fuertes para ayudar, ahora sí que en lo que más se pueda, ¿no? Ayudar a las personas que tienen problemas de desempleo por el COVID, que tienen enfermos de COVID, que tienen pues fallecimientos a raíz del COVID, y se está tratando, y sobre todo han hecho una que es labor de cabildeo en sí, que es generar alianzas con grupos estadounidenses. Yo conozco personalmente el caso del consulado de México en San Diego. Tú has de conocer también ahí al cónsul, a Carlos González Gutiérrez, que fue mi compañero en la universidad, entonces por eso somos cuates. Pero tiene una serie de eventos, de información, programas de ayuda, y todos en lo que se ha podido en alianzas con grupos de estadounidenses de ahí de la región. Entonces, se están creando muchas buenas relaciones que en un momento dado contribuyen a esto, a formar grupos de amigos que apoyen las preferencias políticas del gobierno mexicano cuando coincidan con las de ellos. Pero repitiendo, no sé yo que se esté contratando a cabilderos profesionales, ni que haya una campaña que sea dedicada específicamente, por ejemplo, para mejorar la imagen de México. ¿Ok? Pero según entiendo, las últimas encuestas muestran que la imagen de México ha subido mucho a raíz de la elección del presidente López Obrador. O sea que estamos mejor que antes. Lo que esperamos es que esa buena imagen persista, tal vez que se aumente en lo posible y que tenga un impacto en la toma de decisiones que se va a venir con el nuevo gobierno. Van a ser decisiones respecto a la agenda migratoria, ¿no? Este arreglo que hay para que México reciba inmigrantes de otros países que Estados Unidos no puede recibir inmediatamente. Ese sería un tema muy importante que va a estar en la agenda del próximo gobierno. Está la cuestión del contrabando de armas que vienen de Estados Unidos hacia México y contribuyen mucho a la violencia en México. Es otro tema importante en el que México necesita apoyo en el Congreso de Estados Unidos. Para Estados Unidos es importante el tema de las drogas, ¿no? El contrabando de drogas de México hacia Estados Unidos. O sea que hay temas muy importantes en los que se van a manejar en el próximo gobierno.
Y para eso sí, definitivamente un grupo de amigos que ayude y proteja a México es esencial. Doctora Patricia, 2 preguntas y con esto nos vamos. 2 preguntas muy breves. ¿Quién gana la elección? ¿Trump o Biden? Y 2, ¿quién le conviene más a México? ¿Trump o Biden? Déjame sacar mi bolita mágica. Tu primera pregunta, ¿quién va a ganar? No sé. No sé, pero lo que sí te puedo decir con mucha certeza es que hay un 50% de probabilidades de que gane Trump y de que gane Biden. Pero recuerdo en 2016 que yo estaba segura que Trump no iba a ganar. Estaba yo con un grupo de colegas de aquí de México y con colegas de allá de Estados Unidos y nos reunimos y ya estábamos celebrando, abriendo las botellas de champán para celebrar que había perdido Trump y casi nos caímos del susto que ganó. Así que por lo tanto no quiero aventurar otra predicción más que 50% de probabilidades. Y el otro tema, la otra pregunta es exactamente el título de un artículo que estoy por empezar a escribir, que es eso precisamente a México, ¿quién le convendría que ganara? ¿Le convendría Trump? O sea, que se quedara Trump en el gobierno, o convendría que ganara el candidato demócrata, Joe Biden. Hace poco estuve en una conferencia en el que participó, se llama Juan González, Juan S. González. Él es uno de los asesores de la campaña de Biden. Y él dio algunas razones por las cuales a México le convendría que ganara Biden. Una de las principales es que dice que Biden es mucho mejor conciliador, que con Biden México se podría sentar a negociar de forma muy diferente. Con Trump no se negocia, se acepta lo que él dice o se rechaza, ¿no? Pero no es difícil llegar a un acuerdo muy, digamos, que beneficie a ambas partes. Entonces, según Juan González, Biden es mucho más conciliador, pero podría, como dices tú, por un lado, Trump ha sido terrible, ha agarrado a México como piñata, pero también ha sido un poco más tolerante con las decisiones y con las peticiones del presidente López Obrador. Ha sido pro AMLO. Híjole, con amiguitos como ese. Híjole, pero bueno, no sé, vamos a tratar ahí. Ahora es importante que los mexicanos salgan a votar en Estados Unidos, que voten para que salga el candidato que creen que más le conviene a México. Así es. ¿Sí? Doctora Patricia, muchísimas gracias por esta extensa entrevista, muy enriquecedora, muy amena, y quedo muy agradecido y que esta sea la primera de muchas otras aquí en el canal de Tu Profe de RI. Claro, me encantaría volver con ustedes. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, doctora Patricia, bonita noche.